En este vídeo vamos a descubrir cómo realizar una exportación de un modelo que hayamos creado con un programa BIM. En este caso, como podéis ver, es el Autodesk Revit 2022. Es un programa BIM que nos permite gestionar diferentes aspectos de un edificio. Podríamos en él dibujar, entre comillas, tanto el modelo arquitectónico del mismo, que es lo que tenéis en pantalla, como la estructura, el modelo estructural, las instalaciones y otros muchos elementos. Podríamos gestionar, por ejemplo, los presupuestos, los tiempos de construcción y muchas otras opciones que nos ofrecen los modelos BIM. Algo interesante de los programas BIM es que nos permiten incorporar información adicional más allá del dibujo. Desde hace mucho tiempo estamos acostumbrados a utilizar programas como AutoCAD y otros programas CAD que en el fondo son dibujos. Nosotros, en vez de estar dibujando una línea en un papel, le estamos dibujando en un programa informático. Pero la interpretación de los datos la realizamos nosotros. Nosotros vemos una línea más gruesa y sabemos que es un muro, por ejemplo. En este caso, literalmente estamos dibujando muros, estamos dibujando cubiertas, que son de unos tipos determinados, con unos objetos determinados. Esto nos permite crear una base de datos tridimensional del edificio y esto permite que podamos utilizarla en otros programas. En este caso nos vamos a ir a lo básico, vamos a ir solo a lo que sería el modelado arquitectónico, a lo que sería el dibujo, por decirlo de alguna manera. Pero vamos a aprovechar la potencialidad que tienen este tipo de programas para, una vez que hayamos realizado un modelo 3D en BIM, que aquí vamos a partir de uno ya realizado, como es el que tenéis en pantalla, vamos a coger y lo vamos a utilizar para llevárnoslo a otro programa. En este caso, los programas de cálculo de eficiencia energética que tiene CIPE. Para ello, lo primero vamos a ver un poquito el modelo, vamos a explicar algunas de las formas que hay de llevarlos de un programa a otro y luego vamos a ejecutar un ejemplo sencillo en el que partimos de un programa y nos vamos al otro. Bien, lo que tenemos aquí es una vivienda individual aislada. Como podéis ver aquí, voy a desactivar las sombras. Aquí. Y lo que tenemos es una vivienda, simplemente, con sus ventanas. Como podéis saber, la ventana incorpora persianas. Se puede distinguir cómo incorpora el cajetín de la persiana, cómo incorporan diferentes elementos. No son solo modelos, en este caso son bloques, en este caso, más que bloques, como lo llamamos en AutoCAD, es lo que llamamos familias, incorporan diferentes elementos, tanto geométricos como de restricciones. Si lo vemos aquí en el nivel de planta, aquí podemos ver cómo tenemos las diferentes puertas, los diferentes elementos, y podemos ver, voy a colocarlo así, y entonces estamos viendo, espera, lo voy a poner en línea fina, estamos viendo cómo yo estoy colocando aquí, en este caso, una fachada que tiene un grosor determinado, con un aislante, con unas diferentes capas, etcétera. Todo esto, en función de la manera que realicemos exportaciones o no, se mantendrá o no. El problema es que nosotros vamos a utilizar dos programas totalmente distintos, como son en este caso Revit y CIPE. Y la cuestión es que Revit es un programa internacional, CIPE también lo es, pero en este caso CIPE está adaptado a la normativa española. ¿Qué significa esto? Pues que muchos de los datos no los va a aprovechar. La idea es que nosotros creemos un flujo de trabajo en el que pudiéramos aprovechar todos los datos. Pero también es interesante que nosotros creemos un flujo de trabajo en el que nosotros podamos partir de un punto A un punto B y en el cual podamos garantizar que toda la información que estemos transportando de un sitio a otro sea fidedigna. En ocasiones, los programas de cálculo nos realizan aproximaciones o nos realizan algún tipo de cálculo que no es lo que estamos queriendo realizar. Y en muchos casos estos programas son muy opacos con los cálculos que están realizando. Entonces, cuanto más mantengamos nosotros el control, en este caso va a ser mejor. Para pasar de un programa a otro hay muchos métodos. En este caso nosotros vamos a ver uno muy sencillo, que lo veremos a continuación, pero por ejemplo, yo estoy utilizando el Autodesk Revit 2022 y yo podría instalar un complemento que es el OpenBIM. Esto es un complemento de CIPE y que me permitiría llevarme el modelo desde aquí hasta CIPE directamente. Ventajas que tiene esto: es más cómodo, más rápido y se puede utilizar de una manera muy sencilla. Inconvenientes que tiene: pierdo el control, por decirlo de alguna manera, del modelo. A mí me gusta siempre tener el archivo no físico, porque en este caso es virtual, pero sí descargado en mi ordenador, con el que poder ir modificar y hacer diferentes tipos
de operaciones. Se puede hacer con el OpenBIM, pero yo os voy a enseñar la manera más simple, o quizás en algún caso se podría considerar anticuada, pero que me parece muy fiable. Entonces, sin más prolegómenos, vamos a pasar a explicar la forma de realizar este cambio. Yo tengo ya mi modelo creado y lo que voy a hacer a continuación es que voy a grabarlo. La manera habitual de grabar en el programa es simplemente darle a guardar. Pero tenemos la opción de guardar como, podría grabarlo en la nube, si lo guardo como un proyecto es el equivalente a guardar, pero pudiendo cambiar el nombre, lo puedo guardar como plantilla, etcétera. Y en la opción exportar puedo crear planos de CAD, puedo crear PDFs, y aquí tengo algo muy interesante, que es, tendría aquí la posibilidad de exportar el diseño al GBXML, que esto, como podéis ver, es un modelo analítico para realizar análisis de energía. No siempre está activado porque tenemos que modificar diferentes configuraciones en Revit, pero es lo que se llama el Green Building XML. Sería para programas de cálculo más avanzados. Y luego tenemos aquí la opción de IFC, que es la que vamos a emplear nosotros. El IFC es el tipo de archivo compatible de un BIM. Para que nos hagamos a la idea, en AutoCAD nosotros guardamos un archivo y lo guardamos con la extensión DWG. Cuando nosotros grabamos el archivo también tenemos la opción de grabarlo en DXF. DXF es el tipo de archivo compatible de AutoCAD, que funciona en todos los programas. Pues el IFC es el DXF de los modelos BIM. Nos sirve para que se utilice en todos los programas. Yo utilizo una analogía muy antigua para explicar esto, que es que en los años 80 existían vídeos VHS y vídeos beta. En la actualidad lo podríamos trasladar a que yo tengo el servicio de Netflix o tengo el servicio de HBO. Si tengo una serie en HBO no la puedo ver en Netflix. Si la tengo, por ejemplo, en un vídeo VHS, antiguamente no la podía ver en un vídeo beta. Lo que significa un IFC es que lo podría ver en todos los vídeos o podría verlo en todas las suscripciones de canales que tuviera. La idea de IFC es compatibilidad. Entonces yo hago clic en exportar IFC. Y como podéis ver aquí, tengo diferentes tipos de configuraciones. En nuestro caso, la que vamos a utilizar es la que viene por defecto, que es la del 2×3. Pero en función de esos números, el 2 y el 3, y de la versión que tengamos, incorporará más o menos elementos a la exportación. En función de para qué queréis utilizar el IFC, tendréis que investigar si lo quiero para una cosa o para otra, pues qué tipo de exportación tengo que utilizar. En este caso esta me vale, le digo exportar y ya. Básicamente tengo el archivo grabado con otro formato. Como podéis ver, en función del archivo que tenga, a mí me ha tardado unos segundos. Si es un archivo de un edificio más grande o más pesado y de la velocidad de vuestro ordenador, tardará más o menos. En la carpeta debería tener el archivo original de Revit, que es este, y luego me crea dos logs, que son archivos de texto, y el archivo IFC que ya he obtenido. Ahora voy a coger este archivo IFC y me lo voy a llevar a Zipe. El problema es que para llevármelo a Zipe puedo utilizar diferentes tipos de programas. Tendré en Zipe una serie de programas de pago y luego tengo una serie de programas gratuitos. Los programas gratuitos son principalmente estos cuatro que tenéis aquí, que son el BIM Server, que es básicamente como la herramienta que se utiliza para gestionar los proyectos realizados en BIM dentro de Zipe. El IFC Builder, que es, para que nos entendamos, un Revit hecho por Zipe, es un modelador de BIM bastante simple en algunos aspectos, pero que puede ser recomendable utilizarlo desde el principio si todos los cálculos los vas a realizar en Zipe, porque así todas las geometrías y todo lo que estás introduciendo lo va a entender perfectamente el programa. Zipe Architecture es la versión más moderna del IFC Builder, que también lo podéis utilizar. Y luego el programa de calificación energética de Zipe, el que es básicamente la verificación del HE y que me calcula la calificación energética, que es el Zipeterm HE+. Este plugin que tenéis ahí de OpenBIM es el que puedes utilizar para instalarlo y directamente poder llevarte los archivos de Revit directamente a otros programas de Zipe. ¿Problema de esto? Que entonces si no pasas por el IFC Builder, a lo mejor no lo puedes editar de la manera adecuada. Creo que vamos a ver un ejemplo muy bueno aquí. Abro el IFC Builder y básicamente le voy a decir, me dice que el Zipe Architecture es más moderno, que si lo quiero utilizar, etcétera. Entonces le digo, voy a poner ejemplo
vídeo 2021. Le digo que aceptar. Y ahora me dice, ¿quieres una obra vacía? Básicamente me tendría que dibujar en el IFC Builder. O le puedo decir una introducción automática de modelos BIM. Le digo que sí y ahora me va a decir que le seleccione la ruta en la que yo tengo el archivo guardado. Me voy a venir, me vengo aquí, la abro, tardará unos segundos porque tiene que compilar toda la geometría, tiene que entender básicamente todos los elementos, como estáis viendo ahí, está leyendo cada elemento. Una vez lo mismo que os he comentado antes, cuanto más complejo sea el modelo, esto podrá tardar unos segundos o podrá demorar varios minutos. Bien, vamos a dejarle que termine. Ya ha terminado y entonces podemos verificar que la geometría la haya interpretado de una manera correcta. Zip además tiene esta opción, una opción que me gusta mucho, que es la opción de ponerlo a girar al modelito. Y ahora no me deja girarlo. Bueno, es una opción que lo hace girar y la verdad que me gusta mucho. Ah, es que es esta, le estoy dando el botón que no es. Queda visualmente muy chulo. Porque lo puedes inspeccionar y te vanaglorias de tu obra, por decirlo de alguna manera. Bien, este sería el modelo que hemos creado y ahora tenemos que configurarle diferentes aspectos. Empezaríamos por forjados y como veis va interpretando él en la manera que puede. Y como podéis ver, me gusta mucho hacer este paso para ver si lo está interpretando bien, que algunas cosas no lo hace bien. Esto, por ejemplo, es una azotea de 40 centímetros de grosor. Ojo, no está metiendo ningún elemento. Todo eso lo tenéis que meter luego en el Zipeterm HE+. Pues esto es una azotea perfecto. Y ahora el suelo, con losa flotante que veis aquí, me lo tiene colocado como un forjado entre pisos. Como este tipo de definiciones son muy importantes para cuando luego se realizan los cálculos energéticos, esto no nos vale. Le tengo que decir que es una solera. Entonces aquí le tengo que decir que es una solera, crear un tipo nuevo. Como veis le he dado al más y el grosor era de 32. Acepto, ya tengo la solera creada. Muros y particiones, parece que los ha detectado bien. Esta es la envolvente térmica. Y esto de aquí son tabiques interiores. Perfecto. Los huecos, tenemos diferentes tipos de huecos. Como veis aquí, ventanas de 3 tipos, que ya veréis que no las va a incorporar bien. Y luego una puerta de entrada exterior y luego puertas interiores. Definimos la configuración de la importación. Vamos a decirle, por ejemplo, te dice aquí si quieres importar los muros en cada una de las plantas en las que estén presentes. Pues le podemos decir que sí, que no se solapen. Podemos ir configurarlos si queremos que creen plantillas. Podéis probar las diferentes opciones. Le damos a terminar. Si vamos a editar la altura de la planta, esto es un parámetro interno de Zipe. Esto se lleva utilizando desde los tiempos de Zipe instalaciones y ayuda muchísimo a definirlo. Vamos a introducir plantillas de dibujo y vamos a ver si ha hecho bien la exportación. Inicialmente vemos que tiene errores, ahora lo veremos. Nos vamos a la vista 3D. Acepto. Y como vemos ha colocado unas ventanas gigantescas. Les decía yo que las ventanas, como en el fondo son familias que utiliza el programa, hay cosas que no termina de configurar bien. Si yo este paso me lo salto, voy directamente al programa, ignoro todo esto, pues puede devenir en errores, porque si yo coloco estas pedazos de ventanas, evidentemente es muy difícil cumplir alguna de las características, algunas de las condiciones del código técnico. Vamos a ver a continuación cómo eliminar estos fallos. Bien, esto es tan sencillo como irnos a la pestaña Arquitectura y aquí en Huecos hago clic, me sale esta barra emergente, selecciono Editar, me la he llevado aquí directamente para incorporarla y voy editando los elementos. Esto es una ventana de 90 por 140. Le voy a decir que la edito en el lapicito, y he visto que no está a 90, y le voy a poner las dimensiones, no sé muy bien por qué no las ha cogido bien, pero a veces pasa. Acepto. Este es 65 por 140, edito el tipo, perdón. 1,4. Acepto, acepto. Finalmente estas que son 120 por 140. 1,2 por 1,4. Acepto, acepto. Lo vuelvo a ver en 3D. Pongo en grande. Es que la visualización ha cambiado totalmente. Las ventanas
ya son como deberían ser. Puedo venirme aquí a resultados y hacer un cálculo que en el fondo va a verificar que la geometría no dé fallos. Algunas de las piezas, como podéis ver aquí, aunque no haya hecho bien la visualización, sí se ve cómo están conectadas correctamente, que sería la línea verde. Entonces, inicialmente el modelo nos vale. Ahora mismo el modelo geométricamente es correcto, pero le falta una información que necesita el programa para poder calcular, que es que le introduzcamos recintos. La idea es simplemente venirnos aquí a arquitectura y en recintos ir colocando recintos. Vamos a crear diferentes tipos. Entonces, por ejemplo, voy a crear el tipo de recinto, voy a crear, por ejemplo, dormitorio. Le digo aceptar en el tipo dormitorio y voy a ir marcando los diferentes dormitorios. Marco dormitorio 1, ayuda a poner un número, perdón, justo al final, porque ahora si voy pinchando los demás, me va numerando el 2, 3 y 4. Botón derecho, y con el botón derecho del ratón conmuto, me voy a descripción, creo un nuevo tipo, y me voy, por ejemplo, a cocina. Acepto, y le digo cocina, y aquí le digo lavadero. Acepto, botón derecho, conmuto, o un nuevo tipo, baño. Acepto, pincho, baño 1 y pincho aquí para baño 2. Botón derecho, nuevo tipo, pasillo, pincho, pasillo 1 y aquí pasillo 2 en este hall. Y finalmente descripción, nuevo tipo, salón. Ojo con los acentos, en todos los casos de calificación energética, en CIPE no suele dar problemas, pero en otros programas, si al final esto acabara en algún modelo que quisiéramos llevar a un Hulk o un C3X, este tipo de cosas, los acentos y los nombres raros dan problemas. Bien, ya teníamos definidos los recintos y esta parte la tenemos terminada. A continuación vamos a coger este modelo y nos lo vamos a llevar al BIM Server, es decir, lo vamos a subir a la nube y vamos a crear un proyecto que podamos utilizar con los diferentes programas de CIPE. Para ello voy a hacer clic en compartir. Como veis, yo ya tengo creado un modelo, entonces lo único que tendríais que hacer es, si le digo por ejemplo en actualizar me saldría el menú, en selección de proyectos, lo que os va a salir a vosotros es un menú como este, de crear un proyecto nuevo, le decís crear un proyecto nuevo, le dais los datos. Yo, por ejemplo, le pongo normalmente formativo, que no sea visible, en este caso para los ejemplos que hago. Si queréis colaborar varias personas en el proyecto, evidentemente le tenéis que decir que sí, que sea compartido, que podráis, etcétera, etcétera. Simplemente le digo, voy a exportar el modelo arquitectónico a un proyecto que ya tengo creado. En este caso, lo que os digo, vosotros creéis un proyecto nuevo, me dice que lo está subiendo, etcétera. Y ahora voy a abrir el otro programa, el Cipeterm HE Plus. Estando ya en Cipeterm HE Plus, tengo que estar conectado al BIM Server, porque si no esto no me va a funcionar. Le digo que nuevo, y le llamo, por ejemplo, vídeo 2021 HE. Me gusta ponerle en la coletilla HE en función del programa que estoy utilizando u otro para identificarlo. Le digo que aceptar, le digo que seleccione un proyecto y selecciono el ejemplo que he estado creando. Acepto, me lee los datos. Puedo decir si quiero importar aristas, esto es importante para puentes térmicos, si quiero actualizar las plantillas, etcétera. Esto ya es más irrelevante. Acepto. Importación finalizada. Vamos a ver lo que nos crea. Y entonces vamos a ver la vista 3D. Como veis, tengo el modelo incorporado. Aunque la representación 3D parezca distinta, en el fondo es lo mismo porque él me está cogiendo y ha subido, por ejemplo, en este caso, los techos hasta el nivel que tenía. Si yo hubiera querido hacer configurarlo con la planta, con el tejado recto, hubiera cogido el modelo y hubiera metido una entreplanta aquí
para hacer las habitaciones cúbicas, por decirlo de alguna manera. Y aquí, una vez ya estoy en el programa, ya tengo cargado toda la geometría. Y ahora lo que tengo que hacer es ir definiendo los recintos, que ya los tengo creados, ir configurando los recintos, ir configurando los tipos de cerramiento, etcétera, que ya tengo todo creado con toda la geometría. Y ahora ya iniciar el proceso de cálculo en Cipetherm HE+. Y a partir de aquí podría sacar la calificación energética y el cumplimiento de los diferentes documentos del código técnico de ahorro de energía.